Right there, the top one. They're normally both together. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX o Calvario ATX, una iglesia parte de Capilla Calvario, Calvary Chapel. En Capilla Calvario simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, para equiparlo como discípulos de Jesucristo, para impactar el mundo alrededor de usted. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con Jesucristo, te llenes del Espíritu Santo y tengas la paz de Dios el Padre. Nada más un anuncio. Estamos preparándonos para el invierno y para ayudar con la colecta anual de abrigos que ya ha comenzado, para poder regalar más tarde este invierno, las 2 semanas que invierno que hay en Texas. Antes de entrar en nuestro estudio de 1 Corintios, hoy vamos a estar en el capítulo 6, vamos a terminarlo, versículos 12 al 20, y el título del mensaje se llama Comprados por precio. Pero antes de eso, queremos leer nuestra promesa de hoy, que viene a nosotros de 1 Juan, capítulo 3, versículo 3, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Iglesia, esta es nuestra promesa. Cuando nuestra esperanza está en Jesús, eso nos transforma. Esta esperanza no es frágil ni pasajera. Está viva. Nos mantiene mirando hacia adelante, nos mantiene firme y nos impulsa a crecer en pureza. Mientras más centramos nuestros corazones en Él, más nuestra vida refleja su santidad. Así que hoy nos aferramos a esta promesa. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús no solo nos salva, sino que también nos transforma. Amén. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, Señor. Tenemos esa esperanza porque tú no eras cualquiera. Tú no solamente eras un profeta, un maestro, pero demostraste que eras Dios. Tenías el poder de conquistar la muerte y las tinieblas. Muriste, viniste a pagar el precio por nuestros pecados, resucitaste entre los muertos. Gloria sea tu nombre, Señor. Y vienes de nuevo. Y esa promesa es a los que lo aferramos, que tú vienes pronto. Mientras que vengamos, Padre, que los encuentres haciendo tu voluntad, acercándonos más a ti y ayudando a ser una luz en las tinieblas para que este mundo y la gente vea transformación en nuestras vidas y quieran comer y saber y beber de esa misma esperanza que tenemos nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, como vimos, estamos en 1 Corintios capítulo 6 y la semana pasada cubrimos los primeros 11 versículos y vimos cómo el Evangelio cambia la manera en que enfrentamos el dolor. Pablo los hace recordar a la iglesia de Corintio que cuando olvidamos quiénes somos, lavados, santificados y justificados, comenzamos a actuar como el mundo en lugar de reflejar a Cristo. Los llamó a dejar el orgullo, a aceptar la pérdida antes que perder su testimonio y a recordarlos que ya no pertenecen al mundo sino a Jesús, y ustedes también. Hoy Pablo continúa con ese mismo pensamiento. Pasa de cómo tratamos los conflictos a cómo tratamos nuestro cuerpo. De las demandas a la lujuria, del orgullo a la pureza. Sí,
el evangelio cambia como tratamos a los demás, también debe cambiar como nos tratamos a nosotros mismos. Nuestra promesa que acabamos de leer de 1 Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. La esperanza en Cristo nos lleva a la santidad. No que seamos santicos, somos una gente llamada a ser separada, puros, buscando las cosas del Señor. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y reconocemos que nos compró con su propia sangre, eso cambia la manera en que vivimos, ¿sí o no? La iglesia en Corintio vivía en una cultura que adoraba el placer y promovía la libertad sin límites. Suena muy parecido a nuestro mundo de hoy, especialmente acá en Austin, ¿sí o no? Las personas decían, todo me es lícito, pero Pablo respondía, no todo conviene. Ahorita les explico esa palabra si no la entendieron. Ellos pensaban que la libertad significaba hacer lo que quisieran, lo que le daba la gana. Pero Pablo les recuerda que la verdadera libertad no es el derecho de hacer lo que queramos, sino el poder de vivir para agradar a Dios. Cuando entendemos que fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesús, la pureza deja de ser una lista de reglas. Se convierte en una relación y es vivir con gratitud hacia aquel que nos amó y nos redimió. Este pasaje nos llama a recordar que nuestros cuerpos y nuestras vidas ya no nos pertenecen. Fuimos comprados por un precio que es el título de nuestro mensaje. Leamos ahora nuestro texto y vamos a recorrerlo verso por verso. Empezando en el versículo 12, lo leamos junto. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las vanidades para el vientre y el vientre para las vanidades, pero tanto al uno como a los otros destruyen Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabías que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaron pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera, una prostituta. De ningún modo. ¿No sabías que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá vamos a ver en estos primeros 3 versículos del 12 al 14, vamos a ver la libertad tiene limitades. Ahora que hemos leído el pasaje, comenzamos donde Pablo comienza, con la libertad. No una libertad que nos permite hacer lo que queramos, sino una libertad que se niega a ser dominada por algo. El versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo empieza con una frase muy conocida entre los corintios. Todo me es listo, o como diríamos hoy, todo me está permitido.
Los corintios malinterpretaban lo que significaba la libertad cristiana. Pablo les había enseñado acerca de la libertad del creyente, libertad de la ley, de la esclavitud religiosa y de las reglas externas. Pero ellos, como lo hacemos hoy mucho en muchas iglesias, torcían esta verdad y la convertían en una excusa para pecar. Cuando Pablo habló de todo me es lícito, en Colosenses 2 se refería a la libertad del legalismo. La que dice, las mujeres tienen que usar pantalones, no se pueden cortar el pelo, tienen que sentarse en un lado y los hombres en el otro lado. Y hay iglesias que todavía practican así. Que el sábado es el día que hay que adorar. Cualquier otro día es pagano. Hay que seguir la ley. Y eso es lo que Pablo estaba hablando a darnos entendimiento. Que la ley estaba cumplida en Jesucristo. No que no vamos a ceder lo que dice la palabra del Señor, pero que la completa. La ley era una imagen, era un espejo para darlos a reconocer que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Él vino a cumplir la ley. Entonces, cuando él hablaba del legalismo, no a la libertad para complacer la carne. Sin embargo, los corintios usaron esa misma frase para justificar conductas que Dios prohibía claramente, incluyendo la inmoralidad sexual. Corintio era una ciudad donde la prostitución no solo era aceptada, sino celebrada, e incluso dentro de los templos. Estamos viendo las mismas cosas hoy en este día. Hay iglesias que celebran el orgullo, el mes de orgullo, la vida, el estilo de vida de orgullo. Pongan atención, si usted va a una iglesia así, ponga atención. En Corintio, esas clases de celebraciones era parte de su cultura religiosa. Eran paganas. Algunos creyentes trajeron esa misma mentalidad a la iglesia, pensando que podían ser espirituales mientras vivían el pecado sexual. Por eso Pablo respondió a su lema con la verdad. Todo me es listo, pero más no todo conviene. Todo me es listo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, la verdadera libertad en Cristo no es el permisivo para pecar, sino el poder para vencer el pecado. Hay muchos que quieren el permiso de pecar. Mire, el cristiano no debiera preguntar, ¿puedo hacer esto? Sino, debo hacerlo. Entonces, si está tomando notas, apúntese estas preguntitas que le voy a hacer para que se reflejen en su vida. Pablo establece dos estándares para el uso de nuestra libertad. Lo que hago es beneficioso para mí, para otros y para el reino de Dios. O lo que hago me controla a mí o soy yo quien lo controla. Todo lo que usted quiera hacerse una pregunta, porque tenemos libertad para hacer de todo, pero no todo es beneficioso. Ese es lo que vemos acá en esta primera sección. Y si somos honestos, vivimos en un mundo igual que Corintio, un mundo que adora el placer y lo llama libertad. Escuchamos frases como, si se siente bien, entonces hágalo. Es mi cuerpo. Entonces pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Sea la aborción,
quiero dormir con quien sea, es el cuerpo mío. Es mi vida. Nadie puede decirme que está bien o malo, porque yo soy mi persona. Suena como un niño o una niña rebelde, grosera, como decimos en Colombia. Pero Pablo diría, no todo lo que se siente bien te hace bien como un padre. Y no todo lo que eres libre de hacer vale la pena hacerlo. Ese es el corazón de Pablo. Si tienes que preguntarte si algo está bien para un cristiano, probablemente ya sabes que no debieras hacerlo. Usted ya sabe la respuesta, pero estás preguntando a ver si alguien te da el permiso. Eso incomoda en tu corazón, esa incomodidad que sientes en el corazón, es el Espíritu Santo dándote discernimiento. Llevémoslos a algo más personal. ¿Qué pasa con las relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Hasta dónde se puede llegar sin pecar? Es lo que preguntamos. ¿Qué puedo hacer y no pecar? ¿Puedo llegar a la primera base, segunda base, tercera base? La respuesta es simple. Solo hasta donde llegarás si Jesús mismo estuviera en el cuarto contigo. Entonces, ¿qué harías en frente del Señor? Esa norma, ese pensamiento ahora, lo cambia todo. Cuando empiezas a pensar así. La pregunta no es, ¿qué tan cerca puedo llegar al pecado sin caer? Sino, ¿qué tan cerca puedo estar de Jesús y seguir siendo puro? El deseo no es el pecado. No. Uno puede estar luchando con deseos, sea tendencias homosexuales, tendencias de estar con otra persona. El deseo no es el pecado, pero satisfacer ese deseo fuera del diseño de Dios sí lo es. Acá estamos hablando sobre la inmoralidad sexual. El libro de la Biblia, Cantar de los Cantares, nos advierte, no despertes el amor hasta que quiera. Ese tiempo para despertar el amor, ¿sabe cuándo es? En el matrimonio. Cuando despertamos deseos que no pueden cumplirse de manera justa, no caminamos en libertad, sino en la esclavitud. Versículo 13 dice, las bienidades para el vientre y el vientre para las bienidades, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Esto era otro dicho popular en Corintio. Las personas argumentaban que el sexo, al igual que el comer, era una necesidad física y que como era natural, estaba bien satisfacerla. Es que el Señor me hizo de esta manera. Esos pensamientos que yo tengo son porque el Señor me hizo con un apetito de sexo, decimos. Y era la filosofía del día y la misma filosofía de nuestra cultura hoy. El Señor es que me hizo así. Pero Pablo corrige ese pensamiento. El hecho de que algo sea natural no significa que sea correcto. El cuerpo no fue hecho para la inmoralidad sexual, como aprendimos la semana pasada, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. La semana pasada cubrimos una lista entera. Repásela. Si estás en una relación de noviazgo,
de novios, aunque no encuentro esa palabra en la Biblia, pero dejémoslo así, un momentico. Lo mejor que puedes hacer por la persona que amas es decir no a tus deseos carnales. Así honras a Dios y también a esa persona cuando esperamos hasta el matrimonio. Si tienes santas ganas, entonces hagas el comprometido. Cásate. Porque esa idea de ir de persona a persona a experimentar, a ver quién el Señor tiene para mí, eso no es bíblico. El mundo dice, sigue tu corazón. Y Dios, ¿sabe qué dice? Guarda tu corazón. Cuando le decimos no a la carne, le decimos sí a Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas? Extendemos este principio a otras áreas de la vida. Estamos hablando, este pasaje está hablando de la inmoralidad sexual, pero hablemos de otras áreas con que luchamos. Beber, tomar. ¿Es pecado tomar alcohol? ¿Sí o no? No. La Biblia no dice que beber moderadamente sea pecado. Ahora, pero es beneficioso. Es raro que sea beneficioso. Pablo dice que no debemos ser dominados por nada. Si bebes para relajarte, para encajar o para escapar del estrés, ya te está controlando. Las personas a tu alrededor saben cuando has bebido demasiado, e incluso si tú no lo reconoces. Hay gente que dice, es que yo me borracho con 5 cervecitas o 5 tragos. Entonces, si tomo 3, está bien. Como les dije, ya que estás preguntando esa pregunta, ya sabes tú la respuesta. Y es beneficioso tomar. Es otra pregunta que tienen que preguntarse. Y si eres padre, los padres, padre o madre, recuerde que sus hijos siguen tu ejemplo. Cuando te ven beber, los estás enseñando que está bien hacerlo. Como líderes, testigos de Cristo y ejemplos para otros, debemos considerar el impacto de nuestra libertad. Pablo habla sobre la libertad que tenemos en Cristo. En Romanos 14, Romanos 15, habla de todas las libertades. De los días de fiesta, de los días religiosos, de lo que podemos comer. Debemos tener todas esas libertades. Pero el que dice, yo tengo todas estas libertades y los habla sobre quién es el cristiano maduro y el inmaduro. Todo tenemos que pasarlos por los lentes del Señor y por el amor. Si lo que hago hace tropezar a otro creyente, mi amor para esa persona debe ser más grande que mi libertad para elegir hacer algo. Hablemos sobre el fumar y el uso de drogas o sustancias. ¿Somos libres de fumar? Sí, pero es beneficioso. Pregúntele a mi abuelita que murió de fumar mucho, fumando desde que era jovencita. No tenía que, para vivir, tuvo que tener un tanque de oxígeno. La mayoría de los que fuman no son libres, son esclavos del hábito, ya sea cigarrillo, el vapeo o la marihuana. El principio es el mismo. Si te controla, no es libertad. Pero hablemos honestamente sobre la marihuana, porque en muchos estados
en nuestro país, sea Texas, sea Washington, Seattle, San Francisco, Colorado, ya lo han hecho legal si tienes una nota del doctor. Y si usted mira esas ciudades, lo que ve es muchos gamines, mucha gente en la calle. Porque la marihuana empieza como una droga que te lleva a más drogas más pesadas. Pero hablamos sobre la persona que no se ha metido en eso todavía. Está empezando y haciendo un argumento para fumar marihuana. La cultura la trata como algo inofensivo o natural. Decimos, pero es que no, es que creció de la tierra y Dios hizo la tierra. ¿Y qué? Y la cocaína también viene de la planta de coca. ¿Qué significa eso? Pero sigamos hablando. Pero el propósito de usarla es alterar el estado de la mente. No es igual que fumar tabaco, es una forma de intoxicación. En Galatas 5:20, Pablo usa la palabra farmaquía, traducida como hechería, para describir el uso indébito de sustancias que alteran la mente y abren la puerta al engaño, al mundo espiritual, a los demonios. Hablen otros portales. Porque salimos de nuestro cuerpo y empezamos a tener visiones. Hay otros que se ponen a meditar y a fumar y están buscando encontrar algo espiritual. Cualquier cosa que adormece tus sentidos o cambia tu conciencia te separa de la claridad con Dios. Como creyentes somos llamados a ser sobrios de mente, en 1 Pedro 5:8. El Espíritu Santo nos llena para guiarnos, no para que dependamos de un químico. Cuando dependemos de una sustancia para tener paz o descanso, ya no estamos bajo el control del Espíritu, sino bajo otra influencia. Y seamos reales. Muchos comienzan usándola para la ansiedad o el estrés, pero rápidamente se convierten en dependencia y abre puertas a otras drogas. Eso no es libertad, es esclavitud. Si tu cuñado o tus hijos te ven, ¿qué mensaje reciben? Necesitamos algo aparte de Jesús para clamarnos o pensar con claridad. Nuestros hijos imitarán lo que nosotros toleremos. Tu esposa, tu esposo. Hombres, ustedes son llamados a ser los líderes de su casa. ¿Qué ejemplo van a dejar en su casa? Como el cura de su casa, el líder. Cualquier cosa que nos controla, sea nicotina, alcohol, lujuria, comida o entretenimiento, no es libertad. Es esclavitud disfrazada de libertad. La verdadera libertad en Cristo no es el derecho de hacer lo que queramos. Es la fuerza para hacer lo que agrade a Dios. Todo lo que nos aparta de ese propósito se convierte en nuestro amo. El versículo 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Gloria a Dios. Aquí Pablo lo une todo con esperanza. El mismo Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará con su poder. Gloria sea su nombre. Eso es lo que separa al cristianismo de cualquier otra religión. Los otros tienen buenos maestros, buenos profetas, pero Jesucristo no solamente era eso, sino declaró que era Dios y lo probó cuando resucitó por el poder de Dios
entre los muertos y viene de nuevo. Póngase las pilas. Esto significa que el mismo poder de resurrección que sacó a Jesús de la tumba está disponible para ayudarte a vencer cualquier tentación, adicción o hábito que antes te dominaba. Amén. Entonces, preguntémonos unas preguntitas. ¿Hay algo que tenga poder sobre mí? ¿Qué adicción, qué tentación o hábito te está dominando hoy? La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que quiero, sino la fuerza para caminar en obediencia a aquel que me salvó. Muchos de los cristianos en Corintios no entendían esto y pensaban que su conducta sexual con prostitutas no afectaba su relación con Jesús. Pablo ahora los confronta directamente. Miren lo que leamos juntos la siguiente sección, donde el título de esta área yo llamaría Nuestros cuerpos le pertenecen a Cristo. Versículo 15. ¿No sabías que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitar pues los miembros de Cristo y los harás miembros de una ramera. ¿Cómo así? De ningún modo. Usted se embobó. La pregunta de Pablo es tanto teología como personal. Les hace recordar a los corintios que cuando fueron salvos se unieron a Cristo. Sus cuerpos ya no les pertenecen. Son miembros de Cristo mismo. Eso significa que todos lo que hacemos con nuestro cuerpo lo hacemos con Él. ¿Están viendo esa imagen? El tono de Pablo es casi de asombro. ¿No sabías? ¿Cómo así? Es como si no pudieran creer que los corintios habían olvidado algo tan fundamental. Pero lo mismo está pasando hoy. ¿Cómo podría alguien que está unido a Cristo tomar lo que le pertenece a Él y unirlo con el pecado? De ningún modo, dice, es impensable. Pero hoy lo hacemos. Esto es una de las pasajes más fuertes en toda la Escritura acerca de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado nos afecta externamente, pero el pecado sexual involucra el mismo cuerpo que ha sido unido a Cristo. Qué tristeza. Cuando un creyente se une al pecado sexual, está involucrando los miembros de Cristo en ese acto. Pero por eso es que Pablo habla con tanta urgencia. La cultura de Corintio no veía nada malo en la prostitución. No solo era aceptada socialmente, sino también promovida espiritualmente en sus templos paganos. Pero Pablo dice claramente que el cuerpo del creyente es sagrado porque le pertenece a Jesús. El momento en que lo recibiste como Señor, fuiste hecho uno con Él. Hay iglesias que están llenas de gente que va, no están casados y están durmiendo con otra persona. Y van a la iglesia como nada, no hay convicción. Van porque la música está bien chévere. Disfrutan el entrenamiento, el pastor les da un mensaje bien bacano para motivarlos, para que vayan, trabajen fuerte, para que ganen mucho dinero, para que sean bendecidos. Y se sienten ahí sin convicción del Espíritu Santo en el pecado que están viviendo. Eso los debe quebrar el corazón a nosotros. El versículo 16 dice, ¿o no sabías que el que se une con una ramera, una prostituta, es un cuerpo con ella? Se unieron. Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí Pablo retrocede hasta Génesis
para recordarles el diseño original de Dios, hombre y mujer. Cuando Dios instituyó el matrimonio, dijo, los dos, el hombre y la mujer, serán una sola carne. Esa unión es mucho más que física, es emocional, espiritual y de pacto. Es algo sagrado que Dios diseñó únicamente para el matrimonio. Cuando alguien se involucra en inmoralidad sexual, aunque parece algo casual o pasajero, algo espiritual sucede. Hay una unión que ocurre. Pablo está diciendo que el que acta sexual nunca es solo físico. Dios lo diseñó para unir a dos personas como una sola. Y cuando esa unión sucede fuera del matrimonio, se distorsiona lo que Dios hizo hermoso. Y dejamos algo, parte de nuestro espíritu con esa persona y esa persona deja parte de su espíritu con nosotros. Hay mucha gente que está caminando con muchas partes de espíritu de otra persona y han dejado parte de su espíritu con muchas personas. Por eso el pecado sexual deja heridas tan profundas. Las personas entregan algo que estaba destino al pacto del matrimonio. El mundo lo llama libertad, pero Dios lo llama esclavitud porque atea el alma a algo que nunca podría llenar lo que solo Él puede. Ahora, si usted es esa persona, démosle las gracias al Señor que tenemos a alguien que los puede perdonar y hacerlos una nueva creación y podemos establecer esa pureza desde hoy para adelante. Esa es la gracia del Señor que podemos tener cuando los arrepentimos y venimos antes del Señor. Gloria sea su nombre. El versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora Pablo presenta el contraste. El que se une a una ramera se hace una sola carne. Se hacen una sola carne. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con el Señor. Y esta es una de las aclaraciones más profundas sobre nuestra unión con Cristo. Cuando fuiste salvo, el Espíritu Santo vino a habitar dentro de ti. Fuiste unido a Cristo en espíritu. No es una relación simbólica. Es real, eres uno con Él y le perteneces por completo, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Los hizo de esa misma manera, de tres personas. Él es tres personas, mismo Dios. Nosotros somos tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. En la imagen de Dios fuimos creados. Y esto significa que a donde tú vas, Él va. Lo que tú ves, Él lo ve. Y lo que tú haces, lo invitas a hacerlo contigo. Esa realidad debiera cambiar la manera en que enfrentamos la tentación. La próxima vez que enfrentas la tentación, recuérdalo, estoy unido a Cristo. Entonces, ¿por qué hubiera de arrastrarlo a algo impuro? Esta unión con Cristo no está destinada a limitar nuestra alegría, sino a protegerla. Este pasaje llama a cada creyente a recordar que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Somos miembros de Cristo. No podemos separar lo que hacemos físicamente de lo que somos espiritualmente. No entiendo por qué la gente puede venir, ponerse su disfraz espiritual cuando viene a la iglesia, después se lo quitan y van al mundo. No, somos la misma persona y Jesús está con nosotros a todo tiempo.
Él ve todo, el Espíritu Santo mora entre nosotros. Hagamos unas preguntitas si están tomando notas. ¿Estoy tratando mi cuerpo como si pertenece a Jesús? ¿Estoy usando mi libertad para honrarlo o para complacerme a mí mismo? ¿Estoy viviendo como alguien unido al Señor o como alguien que coquetea con el mundo? El mensaje de Pablo es claro. Nuestra unión con Cristo exige pureza. No porque Dios quiere restringirnos, sino porque Él quiere proteger lo que es sagrado. Eres uno con Cristo. Él te ama y te llama a vivir en ese amor con santidad, gratitud y propósito. Entonces, glorifiquemos a Dios en tu cuerpo. Leamos los últimos 3 versículos y después concluimos nuestro mensaje esta tarde. Versículo 18 dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo no dice, contrólalo. Como decía un líder juvenil, hay que ponerlo en los pantalones, dejarlo en los pantalones. Resístelo, ni ve hasta donde puedas acercarte. Él dice, huye. La palabra significa, corre por tu vida. Ponte las pilas y vayas. No te quedes ahí. Cuando la Escritura nos dice que huyamos, siempre es de algo mortal. La idolatría, la codicia y aquí el pecado sexual. Veamos este mandato ilustrado en toda la Biblia. Lo vemos muchos ejemplos. Mire, José es el mejor ejemplo de lo que debemos hacer cuando viene la tentación. En Génesis 39, cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo, él no le dijo, ay mamacita, sí, no, es que... No, Josué no discutió ni negoció, él corrió, dejó sus mantos atrás, pero conservó su carácter. Eso es lo que significa huir. Ahora, gracias a Dios, ¿sabe por qué tenemos que leer la Biblia? Porque no solamente nos dice lo que debemos hacer, los da ejemplos. Y también nos da ejemplos de gente que ha fallado. Para nuestro ejemplo. Miren los ejemplos de los quienes no huyeron. El rey David, amado por los judíos, cantamos las canciones como David, pero mire un hombre que cayó. En 2 Samuel 11 vio a Besabe, y se quedó mirando. No es que la vio una vez y dijo, wow. No, se quedó y siguió mirando. Tenía deseos, actuó y después pecó. Lo que comenzó con una mirada terminó en adulterio, engaño y asesinó al esposo de ella. Mire, el pecado siempre cuesta más de lo que pensamos pagar. Y no solamente destruye a la persona, sino a la familia y a los que están alrededor. Lo vemos en la vida de David. En vez de estar en la batalla, se quedó atrás y ahí cayó en la tentación. No importa tu edad,
Tienes que seguir haciendo las cosas del Señor. Porque si no, vienen las tentaciones. Vemos a Sansón en Jueces 16. Amó a la mujer equivocada y perdió su fuerza, su vista y finalmente su vida. Proverbios 7 pinta la misma escena. Un joven que pasa cerca de la esquina de la mujer extraña pensando que puede manejar la tentación, camina directo hacia la destrucción. Ese pasaje el Señor lo usó en mi vida y me dio la advertencia. O corremos de la tentación o vamos hacia la destrucción de un matrimonio, de nuestra vida. Caemos. Cada una de estas historias muestra el mismo patrón. El pecado comienza con los ojos, pasa al corazón y termina en ruina. Por eso es que Pablo nos dice que huyamos. Córrete antes de que el pecado te posea. El pecado sexual no se compara con ningún otro. Por eso es que tenemos que transformar nuestras mentes, cogerlo cautivo y entregárselo al Señor antes de que baje a nuestros corazones y empezamos a actuarlo. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, escribe Pablo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Destruye la intimidad. Produce vergüenza y corrompe lo que Dios hizo sagrado. Daña el mismo vaso que le pertenece a Cristo. ¿Cuántos matrimonios no han sufrido? No tienen intimidad, no hay confianza entre el matrimonio. Es difícil. Y encima de eso, corren con esa vergüenza. La persona que ha tomado a alguien por fuerza, no solamente se ha destruido ellos mismos, han destruido a una persona. Cuando huyes del pecado, no estás corriendo lejos de la alegría, estás corriendo hacia la libertad. El mundo se burla de la pureza, pero la pureza no es debilidad, es fortaleza bajo control. Y este mundo no tiene control. Lo vemos en las calles, lo vemos en la televisión y tampoco tienen pena, no le da pena. Pero sabemos que el Señor viene pronto y cada rodilla caerá ante el Señor y declarará que Él es el Rey. Nadie puede escapar de la venida del Señor. Versículo 19 dice: ¿O ignorás que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sos vuestros? ¿No sabían eso? Esa verdad debería de tenernos en seco. Nos haría pensar, mire, bajo el antiguo pacto, la presencia de Dios llenaba el templo de Jerusalén. Cuando Israel contaminó ese templo con ídolos, la gloria de Dios, la Shekinah Glory, se apartó de él, como vemos en Ezequiel 10. Ese mismo principio aplica hoy. Cuando continuamos el cuerpo, el nuevo templo, tu cuerpo, el espíritu se entristece. Y si no está triste, es que el Espíritu Santo no está en ti. Y realmente no está salvo. Ahora, la palabra del Señor dice que tú eres ese templo. El Espíritu Santo vive en ti. Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en su pueblo. Este edificio no es la iglesia. Este no es el templo del Señor. Nosotros somos la iglesia, la eclesía, la gente
y el templo de Dios es tu cuerpo. El templo en el Antiguo Testamento estaba cubierto de oro y consagrado con sangre. Es decir, apartado y hecho santo para la presencia de Dios. Y tú has sido separado, consagrado y apartado con algo mucho más valioso, la sangre de Jesucristo. Porque el Espíritu vive en ti, tu cuerpo es un lugar sagrado. Lo que ves, lo que tocas, lo que consumes, todo eso es un acto de adoración. Repito, ¿qué es lo que ves? ¿Adora al Señor o adora a tu carne? Lo que tocas, ¿trae adoración al Señor o a tu carne? Lo que consumes por tus oídos, tu boca, tu corazón, ¿adora al Señor o a tu carne? Cada decisión sobre tu cuerpo honra o deshonra a aquel que habita dentro de ti. Nuestra cultura dice, mi cuerpo, mi decisión. Pero el creyente debe decir, mi cuerpo, su morada. No somos nuestros. Fuimos comprados por un precio, mi gente. No es salvación barata. Le costó todo a Él porque te amó. Y te sigue amando hoy. Y si esa eres tú, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de venir ante el Señor. Cuando cerremos y estamos cantando, vengan. No a mí. Vengan al Señor. Arrepiéntense y entréguenle el corazón. Dígale que le dé un nuevo corazón. Y que de hoy en adelante, Señor, ayúdame a caminar en tus pasos. Aquí está mi corazón. Discúlpame. Ha fallado. Estoy quebrantado. Pero hoy estoy serio de arrepentirme. Versículo 20, nuestro último verso de hoy y de este capítulo. Dice, porque habías sido comprados por precio. Entonces, ¿qué? Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. O son de Dios o no. Hoy no es el tiempo de jugar. Ya ese tiempo. Porque venís a la iglesia no quiere decir que eres cristiano. No significa eso. 50% de la gente que viene a la iglesia no son salvos. No tienen relación con Cristo. Gracias a Dios que están acá. Pero las únicas personas a quien están mintiéndose son a ellos mismos. Pablo nos lleva de regreso a la cruz en este versículo. Hoy es el día de llegar a la cruz, venir a la cruz. Fuimos comprados por precio. El precio fue la sangre de Jesús. Él no pagó con plata ni con oro, sino con su propia vida. Eso nos hace recordar la primera historia de rendición en Éxodo 12. Israel fue comprado y liberado de la esclavitud por la sangre del cordero puesto en las dintelas de sus puertas. Esa sangre los marcó como el pueblo de Dios. De la misma manera, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y porque fuimos comprados, pertenecemos. Y porque pertenecemos, glorificamos. La conclusión de Pablo es simple y poderosa.
Glorifica a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu, los cuales son de Él. Cuando entiendes el precio que fue pagado por ti, la pureza deja de ser una restricción y se convierte en una relación. Esto no es de religión, hermanos y hermanas. Esto es de relación. Porque naciste en una religión no quiere decir que eres salvo o que tienes relación con Jesucristo. No. Si no hablas con Él, si no estás en la palabra, no escuchas de Él. Esto se convierte en un acto de amor y adoración. ¿A quién estás amando? ¿Y a quién le estás dando tu oración? Lo que ves, lo que tocas, lo que consumes, eso te dice quién es tu Dios. Las palabras a concluir, las palabras de Pablo no son solo una advertencia, son una invitación. Nadie está bravo. Nosotros queremos celebrar con usted. Que hoy sea el día de liberación, liberación de la esclavitud del pecado. Que hoy sea el día de arrepentimiento. Que si te alejaste de Dios, que hoy sea el día que regreses. Porque Él nos está llamando a recordar quién somos en Cristo. Y si no estamos en Cristo, hoy es el día para aprender y ser un hijo o hija de Cristo. Si te has descarrilado, hoy es el día de regresar a ser hija o hijo de Cristo. Hemos sido lavados, santificados y justificados. ¡Wow! Hemos sido liberados, no para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para aquel que se entregó por nosotros. Nuestro modo celebra una libertad. Nuestro mundo celebra una libertad sin límites. Pero Pablo nos hace recordar que la verdadera libertad se encuentra en la rendición a Cristo. Cuando vivimos para Él, nuestro cuerpo, nuestras decisiones y nuestros deseos se convierten en instrumentos de adoración. Jesús entrega su cuerpo por nosotros para que nosotros entreguemos el nuestro a Él. Eso no es pérdida, es amor. El amor que redime, restaura y renueva. Así que al cerrar, hazte estas preguntitas, si me hace el favor. ¿Estoy viviendo como alguien que pertenece a Jesús? ¿Sí o no? ¿Estoy usando mi libertad para servir a Él o para servirme a mí mismo? ¿Estoy honrando a Dios con este cuerpo que Él compró con su sangre? El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en usted si has entregado tu vida. Si no, que hoy sea el día. Que hoy sea el día. Hoy puedes tener la confianza que si muero hoy, voy a estar con Dios. Esa confianza la puede tener usted hoy mismo. No importa qué frágil sea su cuerpo, que si no se lo ha cuidado. Si mueres hoy, puedes tener confianza que estás con Cristo cuando has confiado tu cuerpo, tu vida en el Señor que murió por usted, que resucitó por usted, que está listo para salvarte hoy. Este poder puede limpiarte, restaurarte y fortalecerte para vivir en victoria. Aquí en este mundo y en el que viene.
No te perteneces, fuiste comprado por un precio. Así que glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Él. Oremos. Padre, gracias Señor te damos, porque fuimos comprados por un precio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Los amaste aun cuando éramos pecadores, no lo merecíamos, no hemos hecho nada para recibir tu gracia. Solamente confiar con nuestros corazones y nuestros labios y nuestras mentes que somos pecadores, que tú eres el Rey de Reyes, tú eres Dios y tú puedes salvarnos porque nos amas. Que hoy sea el día que entreguemos nuestros corazones y paremos de ser hipócritas y jugar. Padre, gracias porque los amaste tanto que los redimiste, Señor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Siendo Dios, se vino y se hizo como uno de nosotros. Vivió una vida perfecta y después fue sacrificado como el Cordero de Dios para derramar su sangre, para limpiarlos de nuestros pecados, para hacer un puente entre nosotros y el Señor. Solo hay uno que los lleva al cielo, un camino solo. Hay solamente alguien que intercesa por nosotros, es Jesucristo. Nadie más. No un pastor. Un pastor no ha morido por usted, no un sacerdote no ha morido por usted. La Virgen María no murió por usted, por uno. Nadie más que Jesús. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, úsanos para alcanzar a nuestras familias, a nuestra ciudad y a nuestro mundo. Que tú recibas toda la gloria. Ve delante de nosotros y ayúdanos a ser más como usted y menos como nosotros. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.